Hello, I'm Harley Schlanger. Hola, soy Harley Schlanger. Bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Es el 19 de noviembre de 2021. Helga, me gustaría comenzar indicando a la gente que han pasado muchas cosas desde la última vez que hablamos. Sucedió el fracaso de la conferencia COP26 y nosotros, en cambio, tuvimos la muy exitosa conferencia del Instituto Schiller y creo que vale la pena contrastar esos dos eventos para hablar de lo que sucedió la semana pasada. Yes, first of all, the flop Sí, en primer 26 lugar, la fallida COP26 obviously did not no logró lo que accomplish los what the maltusianos querían, Malthusians wanted porque muchos because a lot of países developing en countries desarrollo pudieron ver really could see qué clearly hay detrás del gran behind this reajuste great reset and y the del Green nuevo Deal and trato all of these verde y todas policies estas to protect the políticas para climate. supuestamente Supposedly, proteger el is clima. really nothing else than the En realidad no son peaceful más que el development of esfuerzo the para developing evitar el countries desarrollo de los países down en and also desarrollo reduce the y de hecho population. reducir la población. So many Muchos important países en developing desarrollo countries did not importantes no estuvieron de go along. acuerdo. India, India, Nigeria, Nigeria, Indonesia, Indonesia and many y muchos others, otros. and Y actually China naturalmente and China Russia y also Rusia put up their también own emitieron su propia perspective, perspectiva, especially China especialmente with China con pushing el nuclear impulso de la energy. energía nuclear. And so from the Así que standpoint desde el of the punto de vista de organizers, los it was a organizadores complete fue un completo failure. fracaso. And I would Y animo absolutely a todos encourage nuestros all our espectadores viewers to a que se really tomen take el the time to tiempo watch para ver nuestra our conferencia del recent Instituto Schiller Schiller Institute del conference, 13 which y was 14 de very, very noviembre, que important and fue in muy, total muy importante contrast y to un the contraste total um, con la charla mediocre que mediocre pueden talks we hear escuchar from de politicians los políticos. otherwise. Tuvimos We una had a strategic discusión discussion which estratégica involved que involucró top a leaders importantes from líderes de Russia, Rusia, China, China and y other otras nations. naciones. I mean, this is Esto es very much muy important importante to por look sí at it solo. by itself. Then we had Luego an tuvimos un extremely panel interesting extremadamente panel on interesante the sobre la economy, economía, the la hyperinflation, hiperinflación, the la absolute crisis en crisis in Afganistán y Afghanistan and Haití. Haiti, and Y what lo to más do about it importante, ¿qué hacer al post-economy. respecto? We had a Tuvimos un third tercer panel panel with con a lot of muchos scientists científicos from de many muchos countries países que debunking the desacreditaron la fraudulent ciencia science of fraudulenta de the la COP26 COP26 and y de hecho actually calling on the youth invitaron of a the los world to jóvenes really del study mundo the a estudiar science la behind ciencia it. detrás de eso. And then we had a Y beautiful luego tuvimos un cultural hermoso panel panel, cultural which turned out que to be resultó not ser only no on solo the sobre la crisis of crisis the en la education in educación the en West, Occidente, but we had a sino que principal tuvimos from the una United States directora who de was on a escuela en Estados camp Unidos in que estaba en un China, programa de where she intercambio en toured for China, 5 weeks donde visitó escuelas durante cinco schools, and semanas she y contrasted contrastó the la way forma how en the que el sistema Chinese escolar chino schools está poniendo system is tanto putting so esfuerzo en la much effort educación into de the cada estudiante, asegurándose nurturing de of every que single en student, verdad nadie making se sure that quede really no one atrás. is left Y behind. luego And también then we tuvimos also had algunos some oradores speakers de from China. China. So Así que it was fue both tanto sobre la on the comparación entre comparison la between educación the en education Estados system Unidos y in Occidente the y United China States and the West, en el and otro China lado, on the other side, as así well como as sobre cómo how China y China and the Estados United Unidos States in podrían particular colaborar. could collaborate. Por lo So my tanto, mi strongest recomendación es que se recommendation tomen is el take the tiempo time and y watch vean these esta panels. You will conferencia. gain a lot out of it. Van a ganar mucho con ello. And this is Y esto está posted at publicado en la página thestillerinstitute.com and electrónica del very Instituto easy to Schiller y es access. muy fácil de acceder. Speaking of China, Ahora, hablando de China, this is the este es eighth el octavo anniversary of aniversario de la Century Aid inauguración unveiling the Belt de and la Road iniciativa de Initiative. la Franja y la I wonder Ruta. what your Me thoughts are preguntó qué about this piensas acerca important de esto, puesto que tú instrumental has in sido bringing this fundamental para what comunicar lo que what this significa means, the la significance of importancia it de to ello a las audiences in the audiencias en West. Occidente. Yeah, I was interviewed by La CGTN CGTN me twice entrevistó today dos on that veces subject, hoy sobre ese tema. and it is Y es absolutely amazing absolutamente because if you asombroso, look at porque the si vemos la difference diferencia how the countries entre who los are países que están participating in that participando en la iniciativa de initiative la in these Franja y la 8 years Ruta en estos 8 look at años, that as veamos eso compared to the en negative comparación con la propaganda in propaganda the West. negativa en It's like Occidente. two different Son dos universes. universos I mean, you have now diferentes. Ahora, más de 170 120 países y countries, I think 50 more than 120 instituciones countries, internacionales and importantes están 50 important cooperando international institutions who are con la cooperating iniciativa de with la the Belt and Franja Road y la Initiative, Ruta y and están they're making logrando big un progress. I gran mean, can you progreso. ¿Se imagine? They're imaginan? now building Ahora están fast construyendo un train sistema de system tren from rápido de China China a to Laos Laos, and it will y de go on allí from a there to Thailand and Tailandia y beyond. más allá.
Pero muy pronto, Laos, que hasta ahora no se ha desarrollado tanto, tendrá un sistema de tren rápido que será mucho mejor que cualquier sistema de trenes de Estados Unidos o de Europa. Y ese es el futuro de todos los países que participan y, naturalmente, la superación de la pobreza y el subdesarrollo. Así que creo que fue un evento muy importante. Y obviamente los chinos están poniendo mucho énfasis ahora en lo que llaman la iniciativa de salud de la franja y la ruta. Nosotros lo llamamos Sistema de Salud Mundial. Hemos pedido la creación de un sistema de salud en todos los países desde el comienzo de la pandemia de COVID. China ahora está construyendo instalaciones para producir vacunas en África, está tratando de resolver este problema en todas partes. Así que creo que hay un gran contraste, porque acabo de recibir una copia de Zimbabwe Herald, el principal periódico de Zimbabue, e informan que hay una institución, permítanme encontrar su nombre, se llama Fideicomiso de Información para el Desarrollo de Zimbabue, IDT, y están gastando cada año millones y millones de dólares. ¿Para hacer qué? Para capacitar periodistas. Asignan temas y áreas y luego estos periodistas se supone que investigan estas áreas para encontrar supuestas violaciones de derechos humanos de los inversionistas chinos, el daño ambiental de esas inversiones, y luego a los periodistas les pagan $1,000 por cada artículo del disque periodismo de investigación. El Senado de Estados Unidos acaba de concluir algo llamado Ley de Competencia Estratégica de 2021, en la que gastaron cientos de millones de dólares para contrarrestar la influencia china, básicamente el mismo tipo de cosas. Ahora, ¿pueden imaginarse si estos cientos de millones se usaran para construir hospitales en tiempos de pandemia en África, en Latinoamérica, en Asia? Eso contrarrestaría a la influencia china, porque elevaría la imagen de Estados Unidos como algo útil y no lo que están haciendo ahora. Esto es increíble y solo les muestra que al apegarse a la obsesión geopolítica de no querer que nadie sea el socio igualitario de uno, esta es una de las razones por las que Occidente está en una crisis tan increíble y de hecho se está colapsando. Si en Occidente seguimos haciendo lo que estamos haciendo aquí, es cuestión de tiempo para que estalle este sistema. Y curiosamente ahora recibimos muchas respuestas, los miembros del Instituto Schiller, de gente que nos acaba de conocer, y todos dicen: miren, esto no funciona, este sistema se está colapsando, ¿qué hacemos? Entonces, es muy fácil saber qué hacer, es decir, tener una cooperación donde todos ganan con todos estos países y saldríamos fácilmente de esta crisis. Pero eso requeriría que algunas de estas personas dejen de darse aires de grandeza y también abandonen la arrogancia de pensar que son los más hermosos, los mejores y que lo saben todo, cuando en realidad cometen un error tras otro y ni siquiera reflexionan sobre ello. Y creo que esta es una situación trágica. Creo que es como la fase final de la Alemania Oriental, se llamaba Betonkopf, cabezas de concreto, porque no se movían ni un poquito y terminaron como ustedes saben. Así que así está la situación, que es bastante triste. Y a medida que continúa el impulso contra China, acabamos de celebrar la cumbre entre Biden y Xi, que al menos fue una oportunidad para discutir y posiblemente desactivar la crisis más grave. Sí, creo que es un paso positivo. Hay que ver si estas provocaciones en Taiwán, donde Estados Unidos estaba alentando la independencia de Taiwán, realmente se detienen. Creo que varios líderes de Occidente reconocen que nos dirigimos hacia una situación incontrolable. Creo que la reunión virtual entre Biden y Xi Jinping que solicitó Estados Unidos es un ejemplo de eso.
Luego también hubo una conversación telefónica entre el presidente Putin y el presidente Macron de Francia, la canciller Merkel, que habló por teléfono con el presidente Lukashenko de Bielorrusia, porque esa crisis con los migrantes se estaba saliendo de control. Así que ha habido cierto reconocimiento de que no se pueden causar estos conflictos sin que lleguen a un punto decisivo. Esperemos ahora sigan las verdaderas soluciones. Volveremos a la situación de Polonia-Bielorrusia en este momento, pero creo que otra área en la que es absolutamente necesario un replanteamiento en el transatlántico es Afganistán. Ayer los rusos entregaron las primeras 36 toneladas de alimentos y suministros médicos y, sin embargo, Occidente, Estados Unidos continúan reteniendo los fondos. La situación está empeorando más que nunca. Bueno, el representante del Programa Mundial de Alimentos está ahora mismo en Kabul y dijo que hay 28 millones de afganos que están desnutridos y pasan hambre todos los días. Y de ellos hay 3 millones de niños que están en grave peligro de muerte, de desnutrición y malnutrición. Ahora, el hecho de que haya algunas personas en Occidente que todavía digan, no, mientras los talibanes no hayan hecho concesiones, retendremos el dinero. 9,000 millones de dólares en el Tesoro de Estados Unidos, 430 millones en el Commerce Bank, como 80 millones en el Bundesbank, luego también en el Banco de Pagos Internacionales. Esta gente está tolerando el genocidio. Quiero decir, no sé qué más se necesita. Los talibanes pueden no ser su partido político favorito. Y no estoy diciendo mis puntos de vista sobre ellos de una forma u otra. El hecho es que ahora mismo tienen el control de Afganistán. Y si queremos salvar a estas personas que han pasado por 40 años de guerra, ¿pueden imaginarse lo que significa para los niños y los jóvenes? 2 generaciones que han crecido en condiciones de guerra permanente. Y ahora, después de 20 años de presencia de la OTAN y de guerra en el país, se van y dejan al país en un colapso total. Nada funciona. Hay una crisis humanitaria sin precedentes. Y luego estas personas hablan sobre sus reglas. Sí, nos ceñimos al gobierno inclusivo. Estas son nuestras reglas. El orden basado en reglas del que están hablando resulta ser un orden genocida. Y lo digo con todo el énfasis que puedo darle. Porque esto tiene que cambiar y las personas que están reteniendo ese dinero serán considerados responsables. Tal vez no inmediatamente mañana, porque desafortunadamente hay una gran diferencia entre la legalidad y la legitimidad. Creo que estas personas ya han perdido el mandato del cielo y seguro que tendrán que responder ante la historia. Pero ahora hago un llamado a todas las personas de buena voluntad para que nos ayuden a movilizarnos para cambiar la situación en Afganistán, comenzando por tener un sistema de salud moderno, porque además están en medio de la crisis de COVID y por eso dije que debíamos tener algo llamado Operación Avicena para darle una imagen positiva. Avicena fue uno de los grandes pensadores universales, vivió de 980 a 1038 después de Cristo, y no solo fue un filósofo fantástico y destacado en un nivel de Platón o Leibniz, uno de los realmente grandes, sino que también fue un médico extraordinario y desarrolló muchos libros sobre medicina. Su canon de medicina fue famoso y un texto médico fundamental hasta los siglos XVIII y XIX en Europa. Era el libro de texto estándar porque no solo desarrolló la anatomía, el sistema nervioso, descubrió muchas enfermedades
enfermedades y dolencias y los tratamientos médicos contra ellas y fueron publicados en el canon de medicina. Y por lo tanto, si queremos ahora, en esta crisis de salud y de hambruna en Afganistán, tener un símbolo para reunir fuerzas para salvar al país, creo que Operación Avicena responde a eso. Y si alguno de los que nos escuchan está de acuerdo con esto, contáctenos y ayuden a construir esta Operación Avicena, porque se necesita mucho apoyo para vencer las adversidades que describí antes. Al mismo tiempo, estamos viendo que ha aumentado la crisis económica. El aumento de los precios del combustible, los precios de los alimentos, se están saliendo de control. Por supuesto, la Reserva Federal ha dicho que esta es una hiperinflación transitoria y nosotros hemos señalado que no existe tal cosa como la hiperinflación transitoria mientras continúen con estas políticas. Ahora el presidente del Banco Central Europeo, Lagarde, dijo que van a seguir haciendo lo mismo. ¿Qué piensas de eso? Claramente existe el dilema de que si actuaran contra la inflación aumentando las tasas de interés, habría una quiebra masiva debido al endeudamiento de tantas corporaciones y entidades, por lo que no quieren hacer eso, pero al no hacerlo y al continuar inyectando dinero en el sistema, aumentan la inflación. Por lo tanto, es una situación en la que no se gana mientras que sigan adheriéndose al sistema. Y es un escándalo. Lagarde está bombeando todos los días casi 6,000 millones de euros en el sistema. Y David Beasley del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas señaló que el dinero de un día es lo que se necesitaría para detener la catástrofe del hambre en todo el mundo. Entonces, que sigan haciéndolo y no les importe la gente hambrienta, se desacreditan día a día por ser lo que son, es decir, hienas. Ciertamente están muy desprestigiados. En Estados Unidos, el debate continúa sobre el proyecto de ley de infraestructura, el proyecto de la ley de gasto social, pero nadie habla del problema real, que son los volúmenes de dinero que se están inyectando en estas corporaciones en bancarrota. Al mismo tiempo, la otra crisis que está muy presente en la mente de la gente es la continuación de la pandemia de COVID. Esto es algo que estalló otra vez en Europa. Hay una cuarentena en Austria. Lothar Wieler, director del Instituto Robert Koch, en Alemania, básicamente envió una señal de advertencia extrema. Helga, ¿cómo se ve esto y hacia dónde se dirige? Según el Instituto Robert Koch, se dirige hacia una catástrofe. Wieler dijo que tendremos una Navidad horrible si la situación no se le da marcha atrás de inmediato. Austria anunció una cuarentena durante los próximos 10 días. Posiblemente lo prolongarían por otros 10 días si eso no es suficiente. En Salzburgo dijeron que sus hospitales pueden tener que someterse a un triaje, lo que significa que algunos pacientes no serán tratados por falta de capacidad. Nuestro glorioso ministro de Salud, que ha estado equivocado desde el inicio de esta pandemia una y otra vez, dijo hace unas semanas que lo peor ya había pasado. Ahora están hablando porque las unidades de cuidado intensivo, las camas de cuidados intensivos se redujeron, porque los hospitales cerraron, porque no pensaron que esto llegaría, a pesar de que todos los virólogos les habían advertido desde el verano que la pandemia volvería. Ahora él dice que los pacientes deben ser transportados a otros países para recibir tratamiento. Esto se supone que es Alemania, la cuarta economía más grande del mundo, que solía tener un sistema de salud que era admirado. Esto es una bancarrota total y esto muestra que estas disque élites no están dispuestos a reflexionar sobre los errores que cometen, porque fue un gran error privatizar el sistema de salud hace varias décadas. Cuando golpeó la pandemia, esa privatización debería haberse revertido,
porque la salud no es algo que se debe dejar a los intereses privados y para lucrar. Así que ahora estamos en una verdadera crisis y creo que es muy difícil ver cómo salimos de ella. China actuó completamente diferente. Tenían un sistema de salud digitalizado, cerraron Wuhan. Al principio fue duro y consiguieron tener la situación bajo control en 2 meses, y cada vez que tienen un caso nuevo, inmediatamente lo aíslan, rastrean contactos con medios digitales y tienen todo bajo control. Obviamente, el individualismo extremo en Occidente impide que la gente acepte esto, pero mucha gente ha perdido la vida y la seguirá perdiendo debido a esta ideología totalmente inmoral. Así que no lo sé, creo que ahora debemos aplicar muy claramente todas las reglas que hay que tener en cuenta en una pandemia. Todo el mundo debería vacunarse. La locura irracional contra la vacunación le está costando la vida a la gente. Muchas cosas van mal, pero estar en contra de las vacunas en esta etapa del juego significa que están conscientemente tolerando que más personas mueran debido a la irracionalidad, y eso debe decirse claramente. También has dicho varias veces en el pasado que uno de los errores que se está cometiendo en Occidente es la negativa de proporcionar vacunas a los países en desarrollo, donde estamos viendo la aparición de nuevas variantes. Eso aún continúa. Las vacunas todavía se están reteniendo, ¿no es así? Bueno, China está construyendo instalaciones para producir vacunas en Marruecos, Egipto, los Emiratos Árabes y algunos otros países africanos. Occidente se ha negado a hacer eso, lo cual es realmente miope y estúpido, porque en tiempos de pandemia deberían renunciar a las patentes, desarrollar nuevas patentes. Esa es la capacidad de los seres humanos, poder hacer eso. Y acaparar las vacunas, como dijo Spahn, de nuevo, dijo con arrogancia, ¿quién va a pagar por esto? Bueno, pagamos mucho más y todos pagamos mucho más por no asegurarnos de tener un sistema de salud moderno en todos los países, porque estos virus mutan y al final el daño es mucho, mucho mayor. Un punto candente adicional que se está calmando tal vez debido a la diplomacia, pero que nos describe la hipocresía proveniente de la Unión Europea, es la situación entre Polonia y Bielorrusia por los refugiados en la frontera. Culpan a Putin y a Lukashenko. Hubo algunas llamadas, como dijiste hoy, entre Putin y Macron y Merkel y Lukashenko. ¿Está avanzando esto hacia algún tipo de resolución? Ha bajado un poco la tensión porque algunos de estos refugiados de la frontera polaca acordaron regresar a su país de origen. Creo que 400 iraquíes aceptaron regresar. Pero no creo que el problema esté resuelto porque la Unión Europea está hablando sobre la construcción de un muro fortificado alrededor de las fronteras exteriores de la Unión Europea, que es como lo que hicieron los romanos con los limes, los límites. Construyeron un muro alrededor del Imperio Romano. Esto es una locura. Si quisieran remediar la crisis de refugiados, y creo que hay 70 millones de personas que son refugiados y otros muchos millones que son desplazados internos dentro de sus propios países, y todo es el resultado de guerras basadas en mentiras, la guerra de Afganistán, Irak, que se basó en mentiras, el asesinato de Gaddafi, el intento de derrocar a Assad con la ayuda de organizaciones terroristas como ISIS y Al-Qaeda. Y eso ha destruido por completo áreas enteras del mundo. La totalidad del sureste de Asia ha sido destruida. A África se le negó el desarrollo, y ahora que China está proporcionando desarrollo, hay una gran campaña contra China. Es la inmoralidad de estas políticas
de no permitir que todas las naciones del planeta desarrollen su máximo potencial y tengan una buena vida para sus ciudadanos, prolongando la política colonialista con las guerras sin fin. Por eso tenemos una crisis de refugiados y, por tanto, tenemos que replantarnos. Alemania, Estados Unidos, otros países europeos deberían detener la confrontación geopolítica y decir: tenemos una pandemia, tenemos una hambruna masiva, tenemos una crisis de refugiados de dimensiones bíblicas y debemos unirnos y construir infraestructura, hospitales, escuelas, industria, agricultura en todos estos países, y luego todos los migrantes querrían permanecer en casa porque en la mayoría de los países, la mayoría de las personas prefieren quedarse en su país de origen que ser desplazados en algún rincón del mundo donde no entienden el idioma y tienen que sufrir muchas agresiones. Así que construyamos infraestructura, construyamos África. Esto es lo natural y los chinos están haciendo las cosas que se necesitan y deberíamos dejar de discutir al respecto porque deberíamos aprender una lección moral de los chinos a este respecto. Y Helga, otro aspecto, además de las guerras y el de subdesarrollo, es la continuación de las sanciones que han matado a muchas personas hasta ahora en Irak, las sanciones César contra Siria, en Yemen contra Zimbabue. Estas también tienen que terminar, ¿no? Sí, Occidente se colapsará debido a su bancarrota moral. Si no cambiamos esto, que obviamente es un crimen, esto recaerá sobre nosotros. Por eso les pido nuevamente a todos unirse al Instituto Schiller y movilizarse para eliminar todas estas sanciones, porque la mayoría de ellas son ilegales, porque son unilaterales desde el punto de vista del derecho internacional. Solo las sanciones que han sido aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son legítimas y la mayoría de estas sanciones no han sido acordadas por eso, por lo que son ilegales en primer lugar. Para obtener más información sobre todos estos temas que Helga ha mencionado, les sugiero que comiencen por ver la conferencia del Instituto Schiller del fin de semana pasado, que se puede encontrar en la página electrónica del Instituto Schiller. Llámenos, únanse a nosotros. Si están enojados por estas cosas, no se limiten a quedarse sin hacer nada. Hay muchas otras personas enojadas que necesitan liderato. Trabajen con nosotros y ayuden a construir una movilización para poner fin a esta pesadilla maltusiana que amenaza la existencia y supervivencia de la humanidad. Helga, gracias por acompañarnos hoy. ¿Tienes algo más que quieres agregar? La gente debería despertar porque este es un momento de la historia en el que se tomarán decisiones, ya sea que la humanidad caiga en una nueva crisis, entre sonámbula en una nueva guerra, entre en una nueva depresión, o si podemos tomar las alternativas que existen y que existen enfáticamente en la forma de la iniciativa de la Franja y la Ruta. China lo ha dicho muchas veces, está abierta para todos los países, para Estados Unidos, para Europa. Así que en lugar de tener esta obsesión geopolítica, creo que la gente debería simplemente decir: tenemos que concentrarnos en los objetivos comunes de la humanidad y entonces todos podremos construir juntos un hermoso futuro. Gracias, Helga, y sigue haciendo esas entrevistas en todo el mundo y nos veremos de nuevo la siguiente semana. Hasta la semana que viene.